21:04, 19 grados la temperatura en Asunción. ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara Cruz por Unicanal. También estamos por el 13 como cada domingo. Gracias por acompañarnos, gracias por la preferencia. Se dice, estamos por el 13 y también por Unicanal o por Unicanal y por el 13. Por Unicanal y por el 13. Usted porque es grato con Unicanal que lo recibió primero. Pues no, el orden de los factores no altera el resultado. No sé. Me siento presionado cuando yo hablo y vos me mirás así. Siento que me estás presionando. Sí. Cuidado. Qué buen aroma tiene esto. Don Julián, el senador ya está acostumbrado. El domingo cena con nosotros acá. Bueno, varios temas para compartir. Ahí está, los bocaditos de don Julián, los vinos de... ¿Quiere que le mira él? Vinos los vinos de la barra.com.py y la vajillería de, por supuesto, de Casamingo. Bueno, ahí ya de entrada pagamos todo eso pendiente, sí, por el otro día nos dijeron que lo hicimos muy tarde. ¿En serio? ¿Quién te dijo? ¿Eleno? Puedo contar todo, Pipo. Qué miedo de tema de violencia. Viernes, cerca del mediodía, esta conferencia de prensa que hace el director nacional de aduanas, Julio Fernández, el ministro de CEPRELAT, René Fernández. Y el nuevo ministro anticorrupción, Federico Hetter, ¿cómo se dice? Heiter. Hicieron esta conferencia de prensa. Nosotros pensábamos que iban a aportar algún elemento sobre la cuestión de fondo que hace la investigación, incluso en la Argentina también, con el avión Entrasur, ¿verdad? Y sin embargo, aparecieron con una cuestión puntual, una acusación. Está ya con nosotros el abogado Pedro Velar, vamos a hablar con él, irresponsable por donde se lo mire, una denuncia que presentan estos referentes de estas tres instituciones. Y vamos a arrancar ya con el doctor Pedro Velar. Pero hay una cosa que yo quiero hacer, Enrique, Jorge, porque está Enrique Riera, que es senador. Sí. ¿Y por qué está Enrique Riera? Porque esto ya sobrepasa la cuestión meramente de la denuncia, de la cuestión empresarial. Es una cuestión política y es una cuestión de terrorismo de Estado, lo que nosotros hablábamos siempre, ¿verdad? Entonces, Pedro Velar puede dar una explicación. Esa es la idea, consistente, ¿verdad? Yo le decía, un poco para entendernos, hacerlo explicar de manera bien didáctica, claro, ¿verdad? La inconsistencia puntualmente de esas facturas expuestas por las autoridades el viernes, y después que hay que hacer, así como decís, esa valoración que es lo más grave, política que la va a hacer el senador Enrique Riera con datos precisos, que sé que hizo un trabajo que recién nos adelantó bien el atropello institucional, ¿verdad? Absolutamente, ¿verdad? Entonces, como si fuese que en Paraguay, y yo, ¿te acuerdas que una vez habíamos hablado de esto? Yo le decía, pido perdón a la teleaudiencia, de vuelta a hablar de un tema que hasta parece, ¿cómo es que nosotros decimos? Hasta un refrito, ¿verdad? Habiendo tantos dramas en Paraguay, eso que denunciabas el domingo pasado, Paraguay se constituyó en el país donde se acopia en los últimos 3 años la cocaína y en grandes cantidades se envía a los países europeos. Mayorista de la cocaína. Los problemas de inseguridad que tenemos, de terror los problemas de inseguridad. Cuando hablamos con los economistas, los problemas que tiene la gente en el bolsillo. El hambre. Y después cuando nos enteramos lo que había sido, hizo Yucio, lo que permitió levantar los controles en los puertos privados para que estos números que expuso el senador Riera se disparen en los últimos 3 años. Y la gente no habla de eso. De vuelta ahora estamos con el tema del avión de la empresa Esa gente no habla de eso, de los grupos de medios aliados al gobierno. Y un sector de la clase política también, ¿verdad? Que mira para otro lado. Pero arrancamos con el doctor Pedro Velar. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Y también a la teleaudiencia. Yo quería ir, porque el otro día también nos reclamaban en redes sociales, porque el doctor Riera va a hacer la valoración política. ¿Qué es lo que nos mostraron en esta conferencia de prensa? Nos mostraron una factura y hablan de una supuesta inconsistencia y después de facturas clonadas. Arrancamos por ahí. ¿Por qué no hay inconsistencia y por qué no es una factura clonada así como lo expusieron las autoridades el viernes? Bueno, primero quiero ubicar un poco a la teleaudiencia en qué es lo que ocurrió el día viernes, ¿verdad? Una conferencia de prensa donde participan un ministro incompetente
que es el de la Secretaría Anticorrupción, un ministro de la CEPRELAP cuya función no es la de investigar este tipo de circunstancias o hechos que son propios de la aduana. Si hay una institución encargada de investigar algún tipo de inconsistencia, llamémosle, es la Dirección Nacional de Aduanas, a través del Departamento de Fiscalización y de lo que se llama control posterior. Eso es lo natural que debe pasar. Y no en conferencia de prensa, porque hay cientos o miles de controles en las importaciones y exportaciones que ocurren en el Paraguay constantemente. Aquí primero se puso o se expuso en una conferencia de prensa algo que ni siquiera se abrió una ficha de investigación en la aduana. Y presentan hechos absolutamente insuficientes para luego concluir de que hay lavado de dinero, producción de documentos no auténticos o financiamiento del terrorismo sobre la base de una inconsistencia documental. Lo que la aduana hace es investigar a través de otros de organismos afines, como es el OMA, la Organización de Aduanas, Mundial de Aduanas, qué documentación llegó a Aruba. Y se encuentran que llegó un avión, el avión de Entrasur, que se hizo un despacho aduanero en Aruba y que la factura por la cual se sustentaba la operación era distinta a la que fue declarada en la aduana al salir. Eso, en pocas palabras, es lo que ocurrió el día viernes. Ahora, lo que se olvidan de decir desde la aduana es que nunca le preguntaron a Tabesa cuál fue la operativa y que documentalmente ellos tienen toda la información. Ellos controlaron el egreso de la mercadería vía avión de Entrasur, la cantidad despachada, el peso despachado, el control de la SENAT. Y eso es lo que está declarado en la aduana y en el GESAUCA. No hay clonación de factura. Lo que hay es una factura no utilizada, una factura errada, que ya se había compartido en un momento anterior con la gente consignataria en Aruba, que es Tabacal Frisón, y luego la factura correcta. En ningún momento se utilizó dos facturas en Paraguay como para esconder alguna situación, porque todo está totalmente transparentado ante el Ministerio Público. Hay una nota presentada ante el Ministerio Público y ante las instituciones como la aduana y su Secretaría de Tributación. Acá está, Belén, ¿puedes poner esas dos facturas? Un poco sobre eso. Ahí está. Dice la factura que se presenta a Aruba y la otra la factura aduana Paraguay. Este es un material elaborado por la gente de aduanas que estaban socializando en los grupos de prensa. Esa factura donde dice factura Aruba, esa es una factura que efectivamente se llegó a remitir electrónicamente porque las operaciones se hacían o los envíos de forma marítima. Es así, doctor, ¿verdad? Hace muchísimos años, Tabesa, y desde que la distribuidora Tabacos USA existe como, digamos, la empresa encargada de la comercialización a nivel de Estados Unidos y del Caribe, estos clientes, Tabacal Frisón, son clientes de Tabesa hace muchísimos años. Y antes de la pandemia, siempre fue el envío vía marítima. Sí. Con la pandemia comenzaron a venir algunos vuelos que realizaban las compras y llevaban vía aérea desde el aeropuerto Guaraní. Entonces, la aduana cuenta con toda esa información. Y en un momento dado de esta operación en sí, que empezó allá por abril de este año, marzo, abril de este año, comenzaron a pedir, además de esto que fue en el avión de Entrasur, otro tipo de mercaderías. Y esta tenía que ir por vía marítima también. Y se hace una primera factura que tenía por finalidad el envío por el transporte marítimo. Sí. Que luego se sustituye y están los mails presentados a la Fiscalía ya en el mes de julio. En el mes de julio se presentaron los mails. El 8 de julio. 8 de julio, donde se aclara
toda la conversación cómo se fue dando hasta llegar al envío por vía avión Entrasur. Y entonces hubo ahí una confusión en cuanto al precio y en cuanto a la forma de envío, que se rompe esa factura 640, que es una impresión de la computadora, y otra vez mienten a la ciudadanía al decir de que un talonario, al anular una factura, tiene que seguirle el siguiente número. En las facturas de comercialización de bienes y servicios a nivel local, sí ocurre eso en los talonarios, pero en las facturas de exportación no es necesario, porque hay un timbrado y un número que se le asigna digamos, un número de un comienzo hasta un final y que uno lo imprime. O sea, no era necesario anular la 640, sino volver a imprimirla. Se hace una rectificación. Se rectifica y se vuelve a imprimir. Y la factura correcta es la 640 por valor de 777.000 Que es la dólares. única factura la que se presentó acá, que es La en el documento, pone un poco otra vez, Belén. Que va firmada. Claro, la que va firmada. La única factura que tiene validez es la factura que vemos al lado derecho, ¿verdad? Que es donde dice Aduanas Paraguay. La otra factura quedó sin efecto. Quedó sin efecto. Pero equivocadamente, según lo que dice la aduana, porque nosotros no hemos contrastado también esa información, se ha presentado la misma, la errada, la anulada, como para hacer el despacho de importación. Pero hay un punto ahí, Jorge, no quiero desviarme de esto, para que la gente no crea, ahí está la maniobra para evadir impuestos, ahí está la maniobra para lavar el dinero. La exportación de bienes desde Paraguay tiene costo cero en impuestos. Cualquier mercadería que se envíe acá no tiene ningún tributo sobre el cual pagar el envío de la mercadería. Y otro detalle, tampoco el ingreso a Aruba, que es una zona franca, por eso es Tabacal Free Zone NB, tampoco tiene ningún pago de tributos por el ingreso de la mercadería. O sea que no tiene ningún fin, es totalmente inidóneo para evadir algún impuesto, porque no hay impuesto. Y eso que estás diciendo, Belén, pon el segundo documento. Eso mismo que estás diciendo ahora, doctor, se ve en la hoja de despacho que está allí, que es este documento. En la última parte, donde está en rojo el círculo, el último, la mano derecha, donde dice contam, dice, ¿verdad? Sí. Que eso es en holandés y en la traducción significa efectivo. Al contado en realidad. Al contado en realidad. Propusieron en el documento efectivo y que lo repitió René Fernández, se pagaba en efectivo. Y ahí, en ese círculo, explica eso, dice 000. Se refiere al impuesto, no al valor de la mercadería que supuestamente tiene que pagar en efectivo. Ahí está, yo decía, acá hay una mala intención, una mala fe o un desconocimiento. Pero en el mismo documento que expuso la Dirección Nacional de Aduanas, que es ahí abajo está y aparece 000, donde ellos interpretaron que se pagó en efectivo. No, pero ahí es, así, siendo más práctico, una cosa es pagar por la mercadería, por el producto, y otra cosa es pagar el tributo. Lo que ahí se muestra en esta factura es cómo se pagó el tributo, que de casualidad es valor cero, pero se habla de que se pagó en efectivo, porque hay que llenar estos espacios, o si no, el sistema no te permite continuar la operación o el cargado y la impresión del documento. Entonces, eso que dice al contado o en efectivo se refiere al impuesto que finalmente es cero en Aruba. La forma de pago de la mercadería, él mezcla con eso, siendo su función secretario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que nada tiene que ver con la cuestión aduanera, ¿verdad? Él está ahí argumentando sobre cuestiones que no son de su función o propias de él. Entonces, hay que aclarar a la ciudadanía, los pagos para Tavesa, que finalmente llegaron mercaderías a Aruba, fueron todas por transferencias bancarias. Fueron de Aruba por banco a Tabacos USA y Tabacos USA envió el dinero vía bancaria, Banco Nacional de Fomento, a las cuentas de Tavesa, cuando todavía las tenía. Sí, entre paréntesis. Entre paréntesis, todo por vía bancaria.
Y es más, se equivocan otra vez, por eso hablo de información insuficiente y presentándola de mala fe. Dice, hay transferencias por valor de $1.200.000. Y ahí hacen ellos una contradicción. Si supuestamente en efectivo, porque viene la transferencia de Y mostrar el tercer material, Belén, doctor, que está en la nota que presentaron el 8 de julio a la Fiscalía. Ese resumen de las distintas transferencias. Si había una buena intención por parte de las autoridades, iban a tener, por un lado, esta información de la fuente directa, que es la empresa Tavesa, o del Banco Nacional de Fomento. Porque ahí se nota todas las transferencias que se hicieron, que no son $1.200.000. Es más, es mucho más. Es $1.975.000. Y si vamos a permanecer con esa imagen, por favor, Jorge. Las primeras 4 líneas se refieren a envíos vía marítima. Sí. A Tabacal Frisón como consignatarios por indicación de Tabacos USA. Y la última línea se trata de la factura 640. vía aérea, la factura 640 sí, por $777.000. O sea, la conferencia de prensa que se hizo el viernes no tenía la finalidad de aclarar absolutamente nada, sino de oscurecer el panorama, confundir a la opinión pública, dar las herramientas necesarias para las tapas de los diarios amigos y de los programas de opinión, entre comillas, que despotrican en contra de un candidato que se enfrenta al presidente de la República, que instrumenta a sus ministros para que hagan el papelón que hicieron el viernes, porque esto va a terminar, le guste o no le guste a la gente que está en contra de los directivos de Tavesa y de sus accionistas, tiene que terminar en un sobreseimiento, en una absolución o en una desestimación. Por eso es que hay después llevamos también con el senador Riera, sobre el punto, cuando desde estos medios de comunicación hacen la campaña y dicen el Ministerio Público debe actuar de manera inmediata. El Ministerio Público el 8 de julio ya tiene toda esta documentación. No puede actuar a partir de una denuncia inconsistente y hasta, si se quiere, una denuncia mediocre. Y ahí se plantean dos cosas. Por un lado, erosionarle al grupo empresarial que acompaña un proyecto político, y por otro lado también al Ministerio Público, diciendo el Ministerio Público no hace nada al respecto. Pero ¿qué puede hacer el Ministerio Público ante tamaño disparate presentado? Porque volvemos al primer cuadro, Belén. Con esto se demuestra, con estas dos facturas, que factura clonada no hay, doctor, ¿verdad? No. Ahí explicaste la factura donde dice Aruba, que presentaron ellos, factura de aduana, una sola factura es la que vale, que es la factura 640 vía aérea. Esa es la factura que vale. Entonces factura clonada, adulterada, inconsistente, no existe. Acá se demuestra que no. Lo otro, cuando haces referencia al tema del pago del impuesto allá, no se puede hablar de evasión. Por eso que acabas de explicar. El siguiente documento, por favor. El siguiente documento, Belén. Con eso, ahí está. Eso que dijiste, ¿verdad? No se pagó en efectivo nada. Ahí aclaraste en qué concepto se da. Se aclara. O sea, no puede haber tampoco lavado de dinero, como mencionan. Y lo último, otra mentira que tiene que ver, que supuestamente el otro documento, Belén, que no coinciden los pagos. Porque los pagos, ahí aclaraste que se refieren a otras operaciones que no precisamente corresponden a la factura 640. Por eso es que ellos no tienen toda la información y dicen, se transfirió de Tabacos USA $1.200.000. Mentira, se transfirió mucho más. Pero la operación puntual es eso que está consignado ahí, que es $777.000. Así es, Jorge. Todo está documentado, toda la información cuentan las instituciones, todo es trazable, no hay nada que se haya pagado en efectivo absolutamente. Para entender un poco la operativa, el 11 de mayo se factura, el 12 de mayo va a la Senat, mejor dicho, se hace la oficialización del despacho en el aeropuerto Guaraní, se entrega la mercadería a zona primaria y entra a los depósitos, concurre la Senat y labra un acta
donde dice que Tavesa entrega en depósito a la aduana, a la DINAC, mejor en este caso, a la DINAC, entrega la mercadería. El 13 llega el avión, se hacen todos los servicios de embarque del mismo, ya por una tercera empresa, Tavesa se desentiende. Existen mails presentados a la Fiscalía ya el 8 de julio, por escribanía, se hicieron constar todos esos mails, donde la propia empresa tabacal Frisón dice que contrató un avión y que ese avión es de Entrasur y que ese va a encargarse del transporte. Y se cambia la modalidad de marítima a aérea y que ellos se hacían cargo por el sistema FCA, que es todo el transporte a cargo del consignatario final. Ni Tavesa ni Tabacos USA contrataron el avión, que fue lo que primero quisieron destacar. Que está en el mail que dice, el vuelo está pagado y confirmado para la fecha de mayo, que envía la empresa. Esta documentación tiene toda la Fiscalía. Dentro del marco de la investigación, la Fiscalía tiene dentro del marco de la investigación del avión, que es el problema, no la carga. Exacto. Y quiero aclarar otra cosa también, porque la gente destaca mucho que quedó 3 días. Por eso investigué un poco más, ¿verdad? Es una información que luego el Ministerio Público deberá corroborar. Vuelos comerciales están suspendidos en Aruba los fines de semana porque reciben mucha visita de aviones privados o de vuelos comerciales, digamos. Los vuelos cargueros son los que nos llegan los fines de semana. Por eso es que recién nos explicaron, sale el lunes el avión y no ese mismo viernes que llegó. Llegó el 13 y salió el lunes, no salió ni sábado ni domingo porque no iba a poder aterrizar en Aruba. O sea, cuestión que ya escapa a Tavesa ni a nuestra necesidad de conocer ni de activar, digamos, pero ante todo esta presentación de Tavesa como responsable del terrorismo nos obliga a ir un poco más allá. Doctor, lo otro que nos decías también, ¿cómo actúa generalmente la Dirección Nacional de Aduanas ante una eventual inconsistencia? Hay una dirección encargada de fiscalización, donde existen, me contaron, creo que más de 1000 casos. Escuchamos una conferencia de prensa para referirse a esos más de 1000 casos de inconsistencia, donde me decían, estamos hablando de montos gigantescos, ¿no? De esto que ellos presentaron, $17,000 que se ajustó. Y encima al revés, pues acá la aduana no perdía plata si pasaba algo porque la aduana no cobraba nada, al contrario, lo que entra es lo que preocupa acá. Claro, porque realmente donde se aplica el tributo es en la Subsecretaría de Tributación a través del impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Por lo que gasté y me costó el producto versus el precio que vendí. La diferencia positiva, sobre eso se aplica la tasa. Pero tenés razón, y es muy importante volver a destacar, lo dije al comienzo, pero reitero. Sí. La Dirección Nacional de Aduanas, en la propia ley, en el Código Aduanero, establece la existencia del Departamento de Fiscalización. Luego de la reglamentación, se crea la Dirección de Control Posterior. A posteriori le llaman en la aduana. Esa dirección se ocupa de revisar la mayoría de las transacciones que ocurren tanto en importación como en exportación, pero más que nada en importación. Y ven las inconsistencias. Y lo primero que hacen es abrir una ficha de investigación. ¿Sabes que el viernes no estaba abierta ninguna ficha de investigación todavía, Jorge? No estaba abierta. No estaba abierta siquiera una ficha de investigación. Terminada esa comunicación entre control posterior y exportador o importador, se llega a una conclusión. Y si hay una diferencia a favor del fisco, se le comunica al importador o exportador si hay que pagar algo más. Eso no se hizo nada. Porque no hay. ¿Qué van a hacer? Y ahora probablemente para justificar lo van a hacer, pero no lo hicieron antes y ya llamaron a una conferencia de prensa, nada más y nada menos que para acusar por lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión de impuestos o clonación de facturas. Un ministro que estaba fuera, no dijiste fuera del lugar, ¿cómo era? Incompetente. Incompetente porque no tiene competencia la Secretaría Anticorrupción en este tema. Acá no hay corrupción estatal, en todo caso, si es lo que denuncian. No tiene que ver nada la Secretaría Anticorrupción. Tendría que ver alguien, en todo caso, CEPRELAT, poder buscar la vuelta, pero anticorrupción, ¿qué tendría que ver? Estaría acusándole al propio director de aduana de corrupción de haber sido cómplice. No se entendía la presencia de ese muchacho nuevo ahí.
Resulta que fue el anterior ministro de la Secretaría Anticorrupción que hizo la primera denuncia por supuesto financiamiento del terrorismo. Sí. Que Pero por tampoco eso tiene que ver. bueno, que tampoco tiene que ver como el anterior ministro como este. Y resulta que ahora, hoy es secretario en la CEPRELAP, el ministro secretario ahí. Por eso su presencia en esta conferencia, ¿verdad? Por eso digo, el único que podría explicar algo, pero luego de una investigación y no arrancar con una conferencia de prensa para confundir y para acusar sin fundamento, es el director nacional de aduanas. Sí. Esa es la realidad. A ver, senador, ¿cómo estás? Enrique Bien, Riera. bien. Escuchando atentamente las explicaciones, la verdad que no ofrece flancos y es bastante pororó esta conferencia de prensa que pomposamente se anunció antes, ¿verdad? Bueno, yo lo que hice y me gustaría invitar a la audiencia y a ustedes a compartir para entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque este hecho no es un hecho aislado. Entonces yo me tomé el trabajo, era buen alumno cuando era chico, busqué todos los recortes de los diarios, miré todas las fechas, anoté todos los datos y saqué algunas conclusiones que más o menos pueden ayudar a entender. Sigue siendo una hipótesis, ¿verdad?, la cual yo me hago personalmente responsable. Y hice una línea de tiempo de los hechos que fueron aconteciendo, después me tomé el atrevimiento de hacer una línea política de los hechos que políticamente impactaron. Finalmente hice un resumen que voy a compartir con ustedes y por último los hechos versus las versiones, ¿verdad? Porque eso es lo que distorsiona y hace que la gente, primero, esté podrida y segundo, no entienda nada, ¿verdad? Lo primero que me gustaría decir es, mirando de atrás, así como si miráramos los barquitos sobre el mapa, tenemos que entender que en el 2018, cuando asume el presidente, el primer decreto, uno de los primeros que firma, además de los ministros, que es tradicional, después del juramento, les toma juramento, entre ellos, asume la dupla, el binomio Yusio, Zully Rolón en la Senat, 2018. Digamos que ese equipo viene entrando en contacto con todos los operativos que después hemos conocido con su nombre ya en último tiempo, ¿verdad? Pero particularmente uno que dio muchos resultados, Ultranza Paraguay, ¿ya? Eso fue en el 2019, por eso yo me tomé el atrevimiento de hacer una línea de tiempo donde coloco los hechos y abajo otros que sucedían en el mismo momento, porque muchas veces a la gente en el diario vivir le cuesta leer lo que está pasando en simultáneo, ¿verdad? Y lo primero llamativo es que 2 años después, todavía Yusio era ministro de la Senat, hace esta llamativa y hoy ya conocida resolución en mayo del 2020, lo mostramos acá, tampoco maltratada porque anoté cosas, ¿verdad? Pero que básicamente reconoce que además de nombrarlo a Yusio y a Rolón como viceministra, Marito derogó un decreto que apenas tenía un mes de vigencia, que había dejado organizado el coronel en servicio de retiro Hugo Vera, que tuvo un extraordinario desempeño al frente de la Senat y que tenía 92 artículos. Dejó organizada la Senat antes de irse y lo primero que hizo, sin leer, sin probar, sin saber si estaba bien hecho, si funciona o no funciona, es derogar, que hace pensar de que el decreto estaba preparado, ¿verdad? Un decreto en el cual le nombra, un decreto que deroga al anterior y un decreto que le da establece un régimen provisorio para dicha institución. O sea, le dio manos limpias y libres para organizar la Senat a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y en ese entente es que dispone él, porque el decreto le facultaba, el cierre permanente, no temporal, permanente de la Dirección de Investigación del Área Fluvial y Terrestre, DIAFT, dependiente de la Senat, donde deja colgado a 30 agentes y saca todos los agentes que estaban en los puertos privados por donde terminaron saliendo los cargamentos de cocaína, y estos puertos privados también tenían no solamente agentes, sino también tenía el famoso servicio de canes, que huele como en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Y había convenios firmados con Caterpa, que administra los terminales y puertos, y con CAFIM,
que son los que aglutinan a los armadores fluviales y marítimos, o sea, todo el área que tiene que ver. Y ahí hay gente muy creíble que yo conozco hace muchos años como Ricardo dos Santos, un gran señor, hijo de otro gran señor, ¿verdad? Entonces, de más está decir que hasta hoy no está funcionando, ¿verdad? Es llamativa coincidencia. Por eso les decía, miremos un poquito hacia atrás la línea de tiempo. Después de eso, se produce un extraño fenómeno. El 22 de febrero, Arnaldo Yucio es nombrado ministro del Interior. El 3 de febrero, un mes después, su segunda en la Senat es nombrada la primera mujer al frente de la Senat. O sea, la dupla continúa, pero ya los dos en el mismo rango, ¿verdad? Y Yucio debuta con 8 días después con el escándalo del festival Yaumina de Samber. El 30 de enero se produce la muerte de Vita Aranda y todo ese escándalo, ese tiroteo ya muy cerca de una urbe muy conocida. Y ahí empieza la persecución por el comando tripartito a Marcet, hoy un conocido cabeza de todo el esquema de narcotráfico, ¿verdad? Que lo niegan como a San Pedro, pero que te deja huellas por todos lados. Entonces, Yucio en el Ministerio del Interior libera los puertos, Yucio asume como ministro del Interior y Zully Rolón como ministro de la Senat, y juntos continúan haciéndole el seguimiento del Tralsa Paraguay. Y ahí empieza ya la distorsión de la verdad, porque extrañamente cuando el comando tripartito, cuando Yucio, cuando la Senat, cuando el Ministerio del Interior empiezan a compartir todo, y también comparte la Fiscalía, surge la versión oficialista. Los responsables de la filtración son la Fiscalía. Nosotros hoy podemos decir con la misma fuerza, los responsables de la filtración son estos amigos. ¿Por qué? Porque después terminó Yucio destituido por vínculo con narcotraficantes, no porque se equivocó en decreto. Bueno, pero eso no es todo, ¿verdad? En ese interín se fuga Marcet. El 4 se socializa la información, el 7, 3 días después, se fuga Marcet con toda su familia. Hasta hoy desaparecido, fugado, prófugo. Y el 26 de enero del 2022 empieza la persecución institucionalizada. Esa es la denuncia de Yucio que hace en un congreso en receso. Ustedes saben que ese congreso solo atiende papeles, convoca reuniones, hace conferencias de prensa. Sin quórum. Sin quórum, que fue convocado para averiguar las razones de la inseguridad del despelote del festival. Y él se despacha con una denuncia por $300 millones de lavado de dinero, evasión de divisa, financiación de terrorismo, todo el stock que explicó el doctor Ovelar. Bueno, y ahí permítame demostrar que durante el mandato de Yucio en el Ministerio del Interior y Zully Rolón en la Senat, se produjo el festival de Samber, se produjo la fuga de Marcet, se produjo el asesinato de Schwarzman el 7 de junio del 2021. En ese momento entra la denuncia de Yucio, que el doctor Preda dijo que era una denuncia irresponsable porque se hizo ante un organismo que no tiene facultades, como explicó recién el doctor Velar ante la CEPRELAT, y que Casañas Levy, salvo que digan que Casañas Levy también es cartista, dijo que los únicos dos lugares donde se reciben denuncias es en la Fiscalía y en la Policía, que no tenía virtualidades. Además de eso, en ese interín se produce esa grosera fuga de narcos en el Paraná Country. ¿Se acuerdan ustedes? Fueron detenidos los policías, alguien le avisó, rajaban por el fondo. Bueno, 15 de febrero del 2002, narco que la noche anterior estuvo chateando con Yucio. Me da una coincidencia, ¿verdad? Todas estas capturas de pantalla están a disposición. El 22 le tuvo que echar el presidente a Yucio porque ya era grosero que se haya ido de vacaciones en la camioneta del narco que había aparecido como supuesto proveedor suyo, ¿verdad? Marcus Vinicius, acá lo dijimos muchas veces. El 25 de abril del 22 ya se produce el atentado del jefe de los operativos MART. O sea, todo esto como si ellos no estuvieran en el gobierno, ¿verdad? Ellos pues no acusan a un sector del partido o a un movimiento de ser responsable de todo lo que está pasando, como si ellos no estuvieran en el gobierno y no fueran responsables por la seguridad de los ciudadanos y del Estado, ¿verdad? Y ahí les pasa algo extraño en mi interpretación. Al salir Yucio, que era el que estaba jugado y no tenía nada que perder para encabezar la persecución institucional del Ministerio del Interior, en su doble condición de ciudadano y no de ministro y todas esas cosas raras, denunciando ante esa CEPRELAT, el amigo Arregui, también del PDP,
con gran cobertura mediática, obviamente, grandes pelotes, ahí se produce algo raro. Al sonar Yusio, se quedaron sin el elemento central de la persecución o el apriete. Entonces aparece la historia del avión iraní. Y yo hoy estoy convencido, y lo digo responsablemente, de que esto fue una cáscara de banana. ¿Por qué? Porque estuve investigando y en Estados Unidos, y yo lo conté en el programa anterior, me preguntaron si nosotros sabíamos que el 28 de abril este avión ya pidió autorización para venir a Paraguay. Yo le dije que no sabía, porque es cierto, yo no soy DINAC. Y si sabía yo que el 4 de mayo volvieron a solicitar y que el 5 ya la autorizaron. Le dije que no. Bueno, todo ¿Quién la autorizó? Es la DINAC. Por eso va claro, no, Todo pues no fue Tabesa esto- que la autorizó. no, lo que pasa, Pipo, es que el lunes pasado, en la reunión de comisión directiva, tuvimos una reunión con el director de la DINAC y yo le pregunté, así como hacen los japoneses, confirme esta información. Y no se animó a negar y dijo que sí. Entonces, cuando vos lees el reglamento operativo de la DINAC, procedimiento operativo, ¿qué tiene que informar un avión para venir? Tiene que informar el objeto del viaje, el número de pasajeros, la tripulación y la naturaleza y cantidad de la carga. Ellos, el 28 de abril o el 4 de mayo, ya sabían que el avión venía a llevar cigarrillo de Tabesa. ¿Y quiénes venían? ¿Y quiénes venían? Porque además de lo que estoy diciendo, a tener la lista de los tripulantes, cuando yo le exigí un poquito más al director de la DINAC, le dije, pero si ustedes tenían los nombres, ¿por qué no cruzaban información? Porque a mí me dijeron en el norte que todos los aeropuertos del mundo tienen que tener contacto con la Agencia de Seguridad, léase Secretaría Nacional de Inteligencia. Y sí tenemos, dijo. Y usted le pasó los datos, no porque vinieron los nombres, pero no las nacionalidades. Este bochorno, una vez más, está grabado para el que tenga duda, le saltó la directora de Migración y dijo, no, es cierto, vinieron los nombres y vinieron las nacionalidades. Delante de todos nosotros. Quien dirigía la reunión dijo, por favor, no entren en diálogo, después puede seguir preguntando al senador. Y efectivamente ellos tenían los nombres y tenían las nacionalidades y tenían los antecedentes de estos tipos. La directora de la DINAC dijo, nosotros solo cruzamos con Interpol, ahí no hay alerta, pero el secretario nacional de inteligencia tiene mucho más fuentes, mucho más información. Entonces yo creo que el presidente, la DINAC y todos sabían que el avión venía, sabía que venían a llevar los cigarrillos, dejaron aterrizar, no controlaron nada, hicieron guau todo lo que hicieron, cargaron los cigarrillos y después explotaron la bomba. Y ahí tomaban la segunda causa, porque lo de Yusio y su denuncia nunca corrió. ¿Por qué? Porque no quiso ni ir a declarar, no presentó una sola prueba. Entonces arranca la segunda razón de la persecución que estamos sufriendo hasta hoy, que es el famoso avión iraní. Entonces déjeme hacer un pequeño resumen de los golpes desde enero, y estamos en noviembre. Estamos, te puedo perdón, decir, Enrique, en septiembre. un detalle que Metele. hay en la cronología, que fue aquel informe de la CEPRELAD filtrado a la prensa Sí, señor. con tapa simultánea en 2 diarios. Escuchen esto, en el 2021 Hugo Velázquez se declara candidato. No sé si por la buena o por la mala, con el ok de Marito, o se lanzó a la pileta sin consentimiento. El tema es que se lanzó el candidato, recaudó con algunos amigos sponsors, porque era el candidato oficial, es más fácil. ¿Verdad? Y en enero viene la denuncia de Yusio en el Congreso y a la CEPRELAD. En febrero le titulan a Yusio, se cae la idea. En abril y mayo viene lo del avión. Ahí es que yo creo que hubo una trampa, que se cayó de buena fe, pero ahí se metió la DINAC, la Secretaría Nacional de Inteligencia, y el propio presidente, que en un acto político dijo que culpa tengo yo de que tengan los aviones que están vinculados al terrorismo, etcétera, etcétera. En junio del 22 hubo 2 amenazas de muerte contra Horacio Carter. Esto no es una idea mía, está confirmado por el ministro del Interior, Federico González, que se fue a su casa. El 14 de junio se crea la Comisión Bicameral de Investigación para el avión, asusado por mis colegas senadores Querey y Desiree Masi. Ahí empieza toda la historia de la citación del expresidente. Por vía judicial, con la denuncia, la demanda, todo esto fogoneado por los medios. Hasta hoy estamos esperando que le convoquen a Atlas. Nunca fue. El
17 de junio, Ottolenghi, un especialista en seguridad internacional, le denuncia, o sea, sostiene que el presidente de la República y la CEPRELAT filtró los datos de inteligencia financiera que por ley tiene prohibido hacerlo. El 5 de julio del 22 se cierran con las corresponsalías. ¿Cuál es la intención? Asfixia económica del grupo, y como presumen que el grupo financia la candidatura o que es la única fuente de financiación, está apuntado política directamente a las dos candidaturas principales, a la expresidente y la de Santiago Peña. Pero el cierre de la corresponsalía, lo dijo el presidente del banco y el de la República, es por vinculación a lavado y terrorismo. No podemos tener una cuenta así, etcétera, etcétera. El 7 viene el golpe de la embajada, que le cancela la visa, de hechos que sucedieron hace 4 años. Ahí hay algo que no controlaron o que se le escapó o quizás fue intencionado. El 12 viene la cancelación de la visa para Charlie Duarte y Hugo Velázquez. El 9, horas después renuncia a la candidatura, pero no renuncia a la vicepresidencia, asume Wins, no prende, entonces continúa la historia del avión. ¿Y qué hicimos nosotros en ese interín cuando denunciamos que la DINAC, la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Congreso en su versión oficialista y opositora, el Banco de Fomento, la CEPRELAT, Anticorrupción, la Armada, Anticontrabando, Puerto y Aduana, 10 instituciones utilizadas para perseguir sobre estos temas que estamos hablando? Pasamos a una posición más proactiva. Yo me fui a Estados Unidos, compilé información, a la vuelta no tenía ya por qué ocultarlo. Denunciamos el megatráfico el 17 de diciembre de cocaína, en el Senado el 23 de septiembre, la resolución de Yucio el 24 de septiembre, las 1.600 pistas clandestinas que nadie ve ni la DINAC controla. Y ahora algo más nuevo. En la Dirección Nacional de Aduana hay un sistema de administración de mercadería. El canal rojo se revisa documento y contenido. El canal naranja solo se administra o se revisa los papeles, no el contenido. Y el canal verde no se administra ni se revisa ni contenido ni papeles. Corre. 100% de las mercaderías que fueron incautadas en Europa pasaron por canal verde. ¿Quién autoriza qué es canal verde, qué es canal naranja y qué es canal rojo? La Dirección General de Aduana, en complicidad con el despachante de turno, para que pase frío el contenedor. Recordemos que ya se levantó el control de la SENAC con la resolución del amigo Yucio en 2020. Y una perlita más. ¿Quién es subadministrador de aduana? Miguel Ángel Coco Baldoino, cuñado de Yucio. Bueno, entonces, para resumir, si Yucio en enero del 2022 hace su primera atropellada con apoyo del oficialismo, de la oposición, de los medios amigos, como eso fracasa porque no se sostiene, arranca el tema del avión iraní, que yo sostengo la tesis que sabían antes y se callaron la boca y explotaron después, donde se mete aduana, inteligencia. Mientras tanto, para matizar, porque hay que sostener estos 7 meses este hostigamiento, publicaciones permanentes de procesos en Brasil, procesos en Estados Unidos, que yo le escuché al doctor Ovelar explicar que ya está archivado, que se defendió, que se pusieron a disposición. Bueno, la CBI en junio, el Banco de Fomento en julio, la Embajada en fines de julio, y acá hay una serie de cosas muy, pero muy curiosas. Yo le voy a decir nombres y van a ver que todos son parte del mismo equipo. Yucio, Zully Rolón, Arregui, Fuster, René Fernández. Este es el ala institucional que se mueve. El ala política, mis colegas, Desiré, Jorge Querey, el Frente de Guazú y los senadores del oficialismo. El ala mediática, obviamente el ABC y sus medios, Última Hora y sus medios, con radio y TV, es 2-1, ¿verdad? Son 3 tapas todos los días, algunas no salen luego en sus medios, ¿verdad? Que son 2 tapas que dicen que esto es lo que está pasando, que es el fin del mundo, el cataclismo, y el otro no. Pero todos ellos
ni la oposición, ni el ala institucional, ni el ala política, ni el ala mediática vieron los 47.000 kilos de cocaína que pasaron por Paraguay, que aterrizaron en las 1.600 pistas clandestinas, que se embalaron, se armaron, se disfrazaron en bolsones de soja, de azúcar, en lata de pintura, en muebles. No tenemos radares, no tenemos escáneres, sacamos la cena de los puertos y obviamente ni hablar de la corrupción, de licitaciones, de pandemia y compañía. Para terminar, el discurso oficial, ¿verdad?, versus los hechos. Alegre, estamos contra la mafia. El resto no es, ¿verdad? Mario Aldo Benítez, estamos contra el crimen organizado y transnacional. Se fue a jactar de eso en la ONU sin darse cuenta que en materia de incautación se incautaron 6.000 toneladas acá, que no es poco, está bien, pero pasaron 47.000. Y lo que no se vio es el 90% restante, que es lo que nosotros decimos que son 25.000 millones de dólares, 2 veces el Producto Interno Bruto. Mi colega de Cire, Queré y compañía, ellos tienen ya un lenguaje más claro. En ese sentido hay que decir, son coherentes directamente contra Horacio Cartes. La pelea es personal, se desafía por redes, se denuncia, se provocan, están en una posición ya muy abierta. El oficialismo tiene el discurso oficial contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Ahora vamos a revisar un poquito los hechos y con esto termino ahora. Del 2003 al 2008, Hugo Velázquez y Juan Carlos Charlie Duarte, declarados corruptos por la embajada, fueron los que procesaron, pero nunca la agarraron, a Walid Amin y a Ihasi. Ambos, 1.200 millones de dólares de acusación por lavado de dinero. En el 2015, el que visitó el Líbano fue una vez más nuestro amigo Hugo Velázquez. El que se sacó una foto con el líder de Hezbollah fue Hugo Velázquez. ¿Acaso esto no es terrorismo? ¿O amigo de los terroristas? ¿O vínculo con el terrorismo? En el 2018, voy a decir otros nombres otra vez, a ver si les suena vinculado al narcotráfico. Yucio, Zully Rolón, Marcet, Cucho Cabaña, Marco Vinicio, el narcopastor Ifrán, el diputado Juan Carlos Osorio y el diputado Abel Noguera. Todito el oficialismo. Todo del oficialismo. Y si a eso le agregamos el cierre de la embajada de Israel, el viaje a Siria del presidente del Congreso y el vicepresidente de la República, mi colega el senador Afara, la recepción del canciller de la República Islámica de Irán, entonces acá hay algo que nos cierra. Los que tienen vínculos terroristas son los oficialistas. Los que están vinculados al narcotráfico son o funcionarios o políticos, candidatos, actuales candidatos, con grabaciones vinculados al narcotráfico. Y los que están vinculados con el sector terrorista del Medio Oriente, el oficialismo, no somos nosotros. Bueno, esto que yo acabo de decir, creo que no es posible discutir. Son hechos con una interpretación política sesgada, interesada, pero que me encantaría poder debatir con cualquiera de ellos para que me explique en qué parte nosotros estamos vinculados a la financiación del terrorismo y en qué parte estamos vinculados al narcotráfico, que se escucha todos los días. Pero reconozcamos dos cosas, que la lucha es desigual. ¿Por qué? Porque vos agarrás el diario y dice, Estados Unidos pedirá extraditar corruptos, sanciones financieras, dice Otiel. Y acá abajo obviamente habla de los que están mencionados. Pero cuando vos lees, y yo mostré esto en los Estados Unidos, me dice, este embajador no dice nada más de lo que no dice ningún embajador americano en el mundo, que va a recurrir a los instrumentos financieros y a las sanciones dentro de su competencia, etcétera, etcétera. Mira, embajador de Estados Unidos aguarda decisión de su gobierno para avanzar en sanciones. Exactamente la misma declaración, con otra interpretación y de otro diario, ¿verdad? Uno es el ABC, otro Última Hora. Estados Unidos da otro guiño a algo y resalta la lucha contra el crimen organizado. Aparece ligado a grandes tráficos, pero no está investigado. Para la senadora Masi, el Lorenzo Lescano, el responsable de un matón de Quinta, el responsable de la filtración. Grave contradicción del Lescano en la investigación del narco. Ni una palabra sobre Yucio, ni una palabra sobre Chuy Rolón.
se le reclama y el país institucionalidad a los organismos, y ellos son. El FBI y agencias de Estados Unidos llevarían ante la justicia el caso del avión iraní. Se habría intentado borrar datos relacionados al operativo antidroga. Senat también confirma que informó en la fiscalía sobre el esquema de Marcet. Afirma que Marcet no mueve datos. Marito compara a Cártel con Al Capone. Afirma que la acusación de Estados Unidos afecta económicamente a Cártel. Congresistas de Estados Unidos visitan para fortalecer cooperación internacional. Vinculados al avión iraní cuentan con procesos por trata internacional. Bueno, y así te puedo mostrar. Fiscalía oculta información. Informa alerta sobre contrabando de cigarrillos, narcotráfico y Hezbollah. Es realmente una tonelada de información todos los días desde enero. Antes teníamos tiro cada tanto, una bomba cada 15 días, 10 días, porque la verdad que este gobierno desde que empezó con un grado de ingratitud imposible de explicar, ha atacado esto a pesar de que no solamente le hicimos ganar, porque pasó por el 3% raspando el poste, sino se le salvó 2 veces, no le dejó a jurar a ninguno de los 2 senadores electos, inventó 2 senadores con sus aliados y desde el día 1 está empezando la persecución, pero desde enero en mi lectura y por estos hechos pasa. Y algunas informaciones se le escaparon. DINAC ya sabía antes y demoró informar sobre la tripulación iraní. Este debe estar colgado del puente Remanso porque este publicó una verdad. O sea que ni siquiera me atribuyo yo el mérito. Yo encontré este y dije, acá, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y efectivamente dice que ya en abril conocían la información. Y cuando leo el reglamento de la DINAC, ellos sabían, Jorge Pipó, audiencia, mi querido Pedro, quién venía en el avión, quiénes eran los comandantes. Y el comandante el iraní, el más buscado, todo, el jefe del escuadrón Squad y qué sé yo, está vinculado a Hezbollah. Mostrame a algún miembro del equipo que está encabezado, o el propio Santiago Peña, que no tiene ni multa de tránsito, ¿verdad? Porque que no le quieran está bien, que cada uno vote por quien quiera, pero en todo este tiroteo no le pueden apuntar a Santiago porque no tiene ni multa de tránsito, le apuntan a Horacio porque consideran que él es el eje, la base, la fuerza del proyecto, que probablemente se hubiese ido al Chaco a descansar en vez de meterse en todo esto de pelote, pero hoy por hoy también apuntan a esto porque es donde están tratando de generar toda esta, yo creo 2 cosas, ¿verdad? Uno es desazón en la tropa, le sale a la inversa, porque cada día estamos mejor en la encuesta. Y lo segundo es la asfixia económica del grupo. Y ese grupo, más allá de afectos o desafectos, olvidémonos el nombre del personaje de la campaña, da trabajo a 10.000 familias directamente, a más de 40.000, ¿verdad? Si alguien se pega una vuelta, yo no me fui todavía, ¿verdad? Pero vi la foto por SECOM, que alguien se vaya a hablar mal de SECOM en el norte, en Valle Mío, donde no llegaba ni lo único que había era mosquito. Y van a encontrar otra cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos nadando contra la corriente. Ustedes, nosotros, Pedro, el movimiento Nuevo Colorado, y finalmente esta alianza política perniciosa del gobierno con la oposición que puede terminar colapsando el partido va a hacer que este muchacho salga mal de la presidencia. No va a poder caminar por las calles, va a arrastrar esta cruz toda su vida, ¿verdad? Y yo no quiero ser paranoico, pero yo me siento un poco como viejo luchador ante el electronismo, donde se usaba la ley 209 y las instituciones van a perseguirte. Ahora estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Están persiguiendo a un proyecto político porque electoralmente no pueden ganar. Faltan 3 meses. Entonces hay que sacarlo de la cancha a lo que dé lugar. Y yo no descartaría que haya otras iniciativas más. Y quizás cuando se le acabe el jugo al tema del avión, como explicaba Pedro, no hay forma de forzar las cosas. Esta conferencia de prensa demuestra más debilidad que fortaleza. Entonces no sé qué va a venir después, ¿verdad? Pero es bueno que estemos advertidos que esto es lo que está pasando. Y todos sabemos, y con esto termino, porque me dieron mucho tiempo y agradezco, que es más fácil callarse. ¿Para qué te metes en eso de pelea? Yo me encuentro con mis amigos del colegio, del traje, y me dice, pero callate pues la boca, ayer estuve en un casamiento, la mitad me recomendó que renuncie mañana y que no me meta. Lo que pasa es que me indigna, no por la circunstancia o el beneficio temporal, pues yo ya estoy de vuelta, sino porque creo que se repiten los vicios y este es un neoestronismo que están utilizando por razones exclusivamente políticas. Si tiene alguien cuentas que pagar, si hay responsabilidades penales personales, que paguen. Yo no soy el abogado de Tabesa
tiene un buenísimo abogado. Yo no soy el abogado Horacio Cartes, yo soy un actor político y tengo la obligación de denunciar esto, no solamente por nuestro proyecto, ¿verdad? Porque me doy cuenta que es un proyecto que tiene futuro, sino por la maldad, el resentimiento que encuentro en el otro lado y que todavía me cuesta comprender, ¿verdad? La ingratitud, las actitudes rastreras y todo esto que estuve contando, que repito, ¿verdad? Y que encima se utiliza a sectores de la oposición para hacer trabajo sucio, peor todavía, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa después de este relato del senador Enrique Riera, también el abogado Pedro Ovelar. Pausa cortita, venimos enseguida. Me excedí un poco hoy. Pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Venía Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles en todos los productos de la reconocida marca LG. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra, 18 cuotas que realices. Solo pagas 17 de 18 cuotas. Escucha esta súper oferta. TV LG de 32 pulgadas MAR. Precio normal, 18 cuotas de 274.000 guaraníes. Ahora precio 17 cuotas de 154.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, cerramos este bloque, doctor Pedro Velar. ¿Qué es lo que se viene ahora por parte de la empresa, la que representás, a partir de esta denuncia del viernes? Bueno, nosotros vamos a presentar a la aduana un documento por el cual vamos a solicitar se nos abra una ficha o se nos requiera toda la documentación que ellos precisen como para aclarar este tema. Pero más allá de la cuestión formal y de todo lo que va a ser el proceso, ¿verdad? Como yo creo importante y por eso le hago una invitación respetuosamente al director nacional de aduanas, al ministro de la CEPRELAB y al ministro de la Secretaría Anticorrupción a debatir esto aquí en un programa de televisión. Nosotros le invitamos al director de aduanas, me dijo que estuvo en una actividad privada y creo que tuvo un problema de gripe, resfrío, una cosa así. Pero en el momento que él esté bien, o en el momento que sea Jorge, a mí me encantaría sentarme a debatir con ellos estas cuestiones. ¿De dónde sale la información de la existencia de financiamiento del terrorismo? Pero respetuosamente, jurídicamente, ¿verdad? Y eso es lo que me parece mucho más importante porque al final lo que buscan es instalar mediáticamente las cuestiones y de esa manera y en ese ámbito también tenemos que nosotros llevar la lucha como de hecho lo estamos haciendo. Gracias, doctor, por tu tiempo, muy amable. Buenas noches. Enrique Riera, gracias, senador. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes y también mi respeto a la audiencia. Hacemos pausa, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Diputada Rocío Vallejo, ¿cómo le va? Ya, perdón, buenas noches. No es grabado, son las 22:13 minutos. Aclaremos. La diputada por favor ya duerme. Sí, entonces sí, pierda muy temprano. tarde. Acá fue la pelea de quién graba y quién no graba. Justo ayer no viene a decir eso. Así. Perdón. Buenas noches, Jorge, Pipo, al compañero y a la audiencia. Agustín, de verdad, ayer. de noche. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? estás, Jorge? Buenas noches a todo, Pipo, A todo, diputada. A todo mí. Sí, al amigo Pipo, amigo de Gustavo Recalde. Otro amigo está. Bueno, a ver, empezamos. Y no, quería empezar un poco por los dos. Están los dos en campaña por la plaza se volvió difícil, Asunción. Y me llama la atención, yo digo, ¿cómo puede ser que haya 7 diputados por Asunción y 4 sean colorados y 3 sean de la oposición? Cuando Asunción es un voto así más, creo yo, más consciente, más crítico. Y entra Hugo Ramírez, por ejemplo, entra primero en Asunción. Pregunto, yo sé que la estructura importa, pero digo, la gente... Yo le conozco a los dos, y los dos son dos personas decentes, dos personas preparadas, dos personas formadas, independientes de la amistad que me une con Agustín, le conozco a Rocío también. Y ellos, ¿cómo no votan por estas ofertas electorales? Perdonen que les alae como en el lado, pero la gente no se va a votar porque no quiere irse a votar. O sea, ¿la gente no vota o qué pasa? ¿Quién me quiere responder? No. Bueno, yo creo que vamos a medirnos ahora en estas próximas elecciones.
confiamos en que la gente vaya a votar. Ese es un tema, ¿verdad? La gente no va a votar. Entonces, eso lógicamente favorece, como siempre se dice, a las estructuras, y en estas elecciones el gran desafío es moverle a esa población joven, sobre todo, que es la que mayor cantidad de votantes tiene, que podamos los políticos tener la fuerza como para convencerles de que es importante ir a elegir el 30 de abril, sobre todo ya pensando en las elecciones del 30 de abril del 2023, y lógicamente estas internas también son importantes, el 18 de diciembre del 2022, pero que de verdad nuestro futuro depende de que elijamos en el 2023. Y ahí es importante indicar que el Congreso tiene un rol fundamental para el desarrollo de este país. Lógicamente el Ejecutivo es la máxima autoridad en el sentido de ejecutar todas las políticas, pero el Congreso es el que decide qué le da, qué no le da, el que decide si continúan o no al frente de municipios, de instituciones, de gobernaciones, autoridades corruptas, ¿verdad?, que cambian el destino luego de cada sector que es afectado por estas autoridades corruptas. Es decir, el Congreso debe responder a la gente. Eso también tiene que ser un desafío, querido Agustín, para el próximo periodo de los congresistas que ingresen, que respondan a la gente y no a sus intereses personales o a sus feudos o a sus personas colocadas en las diferentes instituciones. Entonces a este no hay que tocarle, o a este tenemos que protegerle porque acá están mis operadores, ¿verdad? Ese es un gran desafío, porque si seguimos en este tren de cosas, de verdad es muy difícil que el Paraguay pueda avanzar. Esa es un poco mi visión. Y el gran desafío es que la gente vaya a votar. La gente tiene que ir a votar porque es la que decide, es en las urnas. Nosotros en las redes, cuando yo que estoy en actividad, vos próximamente seguramente en las redes nos atacan. Y ustedes no hacen nada, y ustedes esto, y ustedes lo otro, y son todos unos bandidos, y son todos unos corruptos. Ok, pero ¿quién puso a esa gente o quién nos puso en el Congreso? Y es la gente. Entonces, queremos algo diferente y hoy tenemos el desbloqueo donde de verdad podemos elegir a quién queremos que llegue. El desafío, ir a votar. Agustín. Yo creo que la participación en Asunción históricamente nunca fue mala, siempre estuvo arriba del 50%, inclusive llegó a 60%. ¿Verdad? Es cierto que mucha gente joven no participa y ojalá participe esta vuelta, ¿verdad? Yo creo que lo que mencionaban ustedes refleja un poco 5 años atrás, justamente. Esta composición es reflejo de lo que pasó 5 años. Yo creo que eso va a cambiar mucho ahora. Yo creo que la oposición va a ganar espacio en el Parlamento. Por una sencilla razón, escuchábamos recién al senador Riera y un poco la situación que vive el país, y los responsables finalmente son ellos, ¿verdad? Se están peleando entre dos movimientos internos que gobiernan el Partido Colorado y gobiernan el país, y yo creo que la gente se da cuenta, ¿verdad? Yo creo que el gran desafío que tuvimos y que seguimos teniendo era aglutinar a toda la oposición en la menor cantidad de listas para no atomizar. Vos sabés que este sistema electoral, y se demostró eso en las últimas municipales, a las pequeñas fuerzas les cuesta un poco poder llegar a los escaños en listas plurinominales, ¿verdad? Tuvimos el caso de las concejalías donde 60.000 votos no tienen un solo representante. ¿Qué quiere decir eso? O sea, varios pequeños partidos de 3.000, de 4.000, de 5.000, de 7.000 no lograron meter un representante, y juntos todos totalizan 60.000. 60.000 votos son más o menos en la Junta 7 concejales, ¿verdad? Nosotros hicimos un esfuerzo tremendo para tratar de unificar una lista. Hablamos con el presidente de Patriquería, el amigo Sebastián Villarejo, en varias oportunidades, no hubo caso. Ellos van a presentar una lista en forma independiente. Hablamos también con otros sectores y finalmente llegamos a la lista que es la Alianza por Asunción, donde estamos el Partido Liberal, el Partido País Solidario, el Partido Participación Ciudadana, el Partido PDP, el Partido Revolucionario Federalista y el Partido Demócrata Cristiano. Creo que va a ser la lista de la oposición más votada,
va a ser la lista que va a polarizar con la lista del Partido Colorado. Yo creo, sinceramente, que la oposición puede en esta vuelta volcar, ¿verdad? Yo creo que 4-3, no hay mitad, ¿verdad? No puede ser 3,5. Pero ojo que ellos son la primera minoría. hoy. Sí, pero son, reflejo o sea, hace con 5 todo años. lo que vos decís, con toda la estructura que tienen ustedes, que tienen, ustedes tienen una estructura y vos sabés, tienen una asunción montada y estructurada y financiada, y ellos no tienen. Y con eso y todo otra vez, ustedes tienen 2, ¿verdad? 2. 2 de 3. Sí. O sea, eso lo digo, es, a lo mejor lo que de repente a mí me llama la atención, y lo digo, es, ellos dicen, nosotros por qué vamos a ir todos juntos en una lista, a lo mejor donde siempre le tienen miedo a qué le tienen miedo a la estructura del PLRA. Es todo lo que, digamos, lo que no cohesionó al final la concertación fue la estructura, lo que mete miedo. No, la pues estructura del PLRA. te cuento inclusive, la discusión se basaba en darle 2 espacios a Petraquería, 2 espacios al Partido Liberal y 3 a todos los demás partidos, ¿verdad? Que era un poco respetando lo que ellos tienen. Yo te soy sincero, yo creo que esta lista, la lista Alianza para Asunción, va a meter 3 diputados acá en Asunción. Rocío, No van a alcanzar las bancas, porque nosotros vamos a meter 4. Entonces ya está repetido, acabo de llamar. El Partido Colorado se va a quedar sin banca. No. O sea, de luego, esta composición, te repito, refleja 5 años atrás, ¿verdad? O sea, es una elección hace 5 años, ¿verdad? Entonces, eso cambió. Pero ustedes fueron cayendo y fueron cediendo espacio al Partido Colorado, y a Patriarquería fue tomando espacio que ustedes dejaron. Sí, el Partido Liberal tiene en el Capital tiene un diputado hace 20 años. Un diputado tuvo de hace 4 elecciones. Antes el Parlamento era bicolor, acordate que era Partido Colorado, Partido Liberal. Y ahí sí el Partido Liberal llegó a tener en el año 93, en la primera elección, digamos, después de la Constitución, llegó a tener 5 diputados en Capital. Cuando eso también Capital tenía más escaños. Acuérdate que Capital fue retrocediendo, le fueron sacando Banca Central, Alto Paraná y otro departamento que fueron creciendo en población, ¿verdad? diputada, más allá de la cuestión de la composición, esto que se da, este deterioro, yo entiendo el desencanto de la gente hacia la clase política, estos escándalos de corrupción que sé que vos denunciaste un montón, ¿verdad? Una de las pocas, entre paréntesis, ¿verdad?, que ha denunciado hechos de corrupción en este gobierno, principalmente que arrancaron con el tema de la pandemia, la compra de los insumos chinos, después otras instituciones, Petropar, etcétera, etcétera. ¿Qué daño le ha hecho al país que se instrumentan algunas instituciones en el internismo político, que se utiliza algunas instituciones como garrote para pasar factura al enemigo político? Vos sabés todo lo que ha significado, lo que significa construir institucionalidad, no sé, Banco Central del Paraguay, BNF, Ministerio de Hacienda, CEPRELAT, aduanas, donde también estuviste casi creo que por un año, y hoy esas instituciones instrumentadas para perseguir adversarios políticos. Eso es de terror. Bueno, en realidad, Jorge, así como dijiste, la pelea entre los colorados hace mucho daño al país. Porque no se entiende. Un día están totalmente en situación enemigos y al día siguiente te aparecen totalmente cicatrizados. Entonces yo no sé qué mensaje es el que dan, ¿verdad? Y el único mensaje que queda en realidad es el tremendo daño que se está haciendo al país, así como vos dijiste. El daño que se hace al país es tremendo. Todos los hechos de corrupción, hemos realizado 8 denuncias a los diputados, varios de los casos están para juicio oral y otros vamos a pedir informe próximamente de qué pasó con esas investigaciones al Ministerio Público como denunciantes. La instrumentalización de instituciones no es buena ni para un sector del Partido Colorado ni para nadie, en primer lugar. Así como también la protección a funcionarios corruptos, Jorge. Eso está mal, porque acá nosotros tenemos que legislar, tenemos que gobernar, tenemos que ser parte de un Estado que represente a la gente, que proteja los intereses de todos independientemente a la facción política que sea. Y hoy estamos viendo y nos duele a todos porque nos afecta en todo esa pelea colorada. Porque no es justo que
porque hoy están en esta situación, muchos compatriotas están siendo afectados, más allá de las grandes autoridades o las altas autoridades de ese Partido Colorado. La gente, esa incertidumbre, esa zozobra que genera en los funcionarios, el que se estén peleando, en que haya persecuciones, eso está mal desde todo punto de vista. Por este trance no tiene que pasar nadie. Y si gana la oposición eventualmente en el 2023, que tiene serias posibilidades de ganar, ojalá que no entre tampoco en esa persecución despiadada a todo el mundo. Todos somos ciudadanos paraguayos, todos merecemos respeto en todas las instancias y duele este Paraguay que estamos viviendo. El Congreso, realmente estar ahí adentro, como yo le digo a la gente, ustedes ven una cosa en la tele, ¿verdad? O en las repercusiones de los medios, pero estar en el día a día ahí, ver ese enfrentamiento tan fuerte, realmente no hace bien a nadie, ni al Partido Colorado, ni al Partido Liberal, que también tienen sus enfrentamientos, ni de la oposición misma. O sea, creo que acá la representación tiene que ser de la ciudadanía y ese es el punto que no debemos olvidar, que a veces parece que olvidamos, que en realidad ahí fuimos puestos por la ciudadanía. A mí me votaron 40.000 personas, hoy soy representante de 7 millones de paraguayos. Así me siento yo por lo menos, y que las decisiones que tomo creo que son en función a esa representatividad. Y cualquier quiebre que sea de liderazgo o que sea de facciones políticas y que perjudique a terceros es malo. Ese es mi punto de vista. Lucio, yo te voy a decir, o sea, yo veo que hay un grupo minoritario, creo que es el que arma el barullo y que es lo que vos decís, el que crea esa situación de que parece que todos son iguales y no son todos iguales. Yo siempre hago la separación entre vos y los otros, ¿verdad? Digo, ella no suele ser la que está no es la que está en la estupidez, ¿verdad? Me parece estúpido y me parece, hasta como vos decís, chocante para esos 7 millones que pagan los salarios, ¿verdad? Pero hay casos puntuales, los colorados se cicatrizan y es cierto, se han defendido personajes indefendibles, pero usted ha tenido posiciones respecto al tema de los insumos médicos muy duras, han ido al aeropuerto, yo me acuerdo, a la madrugada recibí el avión, creo que estuvo Villarejo, estuvo Rejala, estuviste vos, estuvo Celeste, no quiero olvidarme de nadie, pero estuvieron todos. Después viene Yucio, hace una comisión, investiga y dice no pasó nada. Y después viene el caso de Yucio al Parlamento para tratar de ustedes le dan, no lo dijiste vos, lo dijo Katia, le damos la mano al gobierno a protegerle a Yucio. Y ustedes le permitieron seguir a Yucio hasta que surgió lo de Lindomar, que el presidente tuvo que sacarlo. Hay también una componenda de ustedes, oposición, con el oficialismo, para proteger a un funcionario significativamente corrupto como es Yucio. No, Pipo. Eso más, quiero llegar a eso. O sea, también se dan esas componentes. Ustedes se han aliado con Hugo Velázquez para ponerle presidente a Carlos López, ¿se llama este señor? Carlos López. Carlos López, Carlos ¿verdad? María. O sea, han conseguido los votos. Está bien, yo eso de respeto porque el tema electoral en la Cámara es importante, el voto de quien sea. Pero digamos que ese tema de las alianzas para intereses comunes se dan permanentemente. Se dan alianzas, tenés razón, se dan alianzas. Y te voy a decir una cosa, Pipo. Ya que trajiste lo de Carlos López y la alianza, sí, porque nosotros solos, la oposición, porque hay que decir, hay liberales que nunca votan con nosotros, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, si nosotros no teníamos una alianza con el Partido Colorado, jamás la oposición iba a llegar a la presidencia de la Cámara. Llegó en el 5º año. Y te voy a dar mi ejemplo. Yo fui vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales los 4 años anteriores. En el primer año el presidente fue Ulises Quintana, que ya sabemos el problema que tuvo. Entonces yo, la boba, pensé que iba a asumir la presidencia porque era la vicepresidenta. No, señorita, vos no sos parte de este tema, o señora, no sos parte de esta mesa directiva, así que va a venir otro Colorado. Y ahí tuvimos 4 años un Colorado. Para que yo sea vicepresidenta actualmente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión más importante de la Cámara, tuvo que venir otro gobierno, otra administración que permita y no quiero sonar soberbia, pero creo que tengo un perfil técnico para ese lugar, ¿verdad? Y en donde estamos trabajando técnicamente y donde estamos poniendo al día la comisión. Pero ahí no importa la capacidad, ahí no importa, sino que en este caso hubo una distribución de las comisiones
¿verdad? Donde fue bastante equitativa y está, por ejemplo, Celeste en asuntos económicos, está Villarejo en educación, yo estoy en asuntos constitucionales y así se distribuye, pero era la única manera de llegar. Pero fíjate que tampoco ustedes le dan lugar a los otros, o sea, ¿A el que quién? toma... No, pero Pipo, No, hay podés, muchos cartistas que están diputada, siendo presidente de comisiones no, actualmente. no se puede equiparar un acuerdo parlamentario para una No, yo te comisión hablé de otra directiva. cosa antes, No. a la mesa directiva. Justifiqué la mesa directiva, lo Pero, otro estoy Pipo, hablando. yo creo que no se puede equiparar. Acá el responsable, este gobierno tiene nombre y apellido, el Partido Colorado, no el Partido Colorado de la gente de Colorado que están sufriendo al igual que cualquier otro paraguayo. Es la directiva del Partido Colorado. Ellos se abrazaron, ellos le pusieron a Abdo. O sea, y ellos no solamente que le pusieron, decía acá el senador Riera, son unos ingratos, nosotros le hicimos ganar, nosotros le defendimos 2 veces. Ese es el discurso. O sea, pero vamos, independientemente de quién sea el culpable, quién es el dueño del avión o no, eso está a cargo de la justicia. Pero no se pueden pues, burlar de la gente y acusar de una cosa y después le van a abrazar a Hugo Velázquez. Él está diciendo, acá dijo, yo acabo de escuchar, estamos ahí esperando que Hugo Velázquez tiene vínculo con el terrorismo. Pues después le van a ir a pedir que su equipo le vote a su candidato. Ustedes no hacen lo mismo con Llano, 4 gobiernos seguidos hicieron con Llano. Llano era Satanás y después llegaron días las elecciones y Llano en el escenario y teníamos votado todo por Efraín porque estaba Llano con el Mira, acá hay O sea, responsabilidad. vamos a ser realistas con la pero política, Agustín. Pipo, déjame terminar. Acá las responsabilidades son claras. La oposición controla y el gobierno gobierna. O sea, la oposición no tiene Le nada pusieron que... a Lugo, le sacaron a Lugo, le pusieron a Lugo, le piden a Lugo que vote de vuelta, le llegan a Lugo en camilla para hacer No senador. estamos O sea, hablando de este gobierno, estamos hablando de esta situación. no, pero vamos a ser Estamos realistas, no vayan hablando- a ponernos Espera, como que estamos hablando- ustedes son estamos hablando- Heidi y los otros son el lobo. No, nosotros somos Cuando te la meto acá, alternativa. usted lo tiene en el No, entierro. te voy a decir una cosa. Vamos a ver las elecciones. Yo creo, sinceramente te digo, que somos alternativa a esto que ofrecen. Esto ya no discuten propuestas políticas. Ellos están peleando a ver quién tiene más fotos, quién tiene menos fotos, quién es más significativo que el otro. Acá la gente, independientemente, yo te digo una cosa, hasta la prensa hoy está dividida por responsabilidad de esta pelea. No, háblanlo ustedes. La prensa no habla ustedes. No, está bien, por suerte. O sea, no, tenemos- pero digo, ni porque siquiera le da nosotros espacio la prensa a ustedes. Va a hablar cuando ganemos el 30 de abril. Va a hablar cuando ganemos. Pero te vuelvo a repetir, la responsabilidad pues no es de todo, es del partido que gobierna. Ellos ganaron, ellos tienen la responsabilidad. ¿Quién gobierna? Y el Partido Colorado. ¿Pero quién gobierna? El Partido Colorado El gobierna. Partido Colorado. Cuando Marito quiso ir a rematar a Itaipú, ¿quién le defendió? Y ahora ¿Quién- Marito remató Itaipú. ¿Quién le atacó? ¿Quién le defendió? Y ahora remató Itaipú. Él Y sí. quiso ya defender, a rematar, no remató. Ya remató y múltiplo del foro. Y acá le ataca a la diputada, le ataca a la oposición, le ataca a los liberales, Patria Querida, Encuentro, eso le atacan. Pero yo escuché, Liana salió como presidente del Partido Colorado y dijo, cuando habían todos los votos para sacarle a... Pedían la salida de Hugo Velázquez, no la de Marito. No, Sí, se le sí, iba a cambiar vamos los a dos. reconocer. La Se salida le de iba a Hugo cambiar los Velázquez. dos. Me acuerdo muy bien, pues ese día yo estaba en un velatorio y había los votos, a las 12 de la noche estaban todos los votos. Después salió y dijeron, no hay votos, porque vamos a defender. Entonces, pero está bien que defiendan, pero entonces que se hagan responsables, no pueden venir ellos, o sea, pueden decir lo que quieran, pero la gente ya no come vidrio. Por eso te digo, yo estoy convencido que la concertación gana el 30 de abril. O sea, vamos a esperar el 30 y hablamos el 31. Pero Ay, 31. el primero de mayo. El primero. Pero te vuelvo a repetir, no pueden pues burlarse así. Después te dicen, le preguntas, seguía la pregunta, le hacía otra pregunta, le decía el abrazo, y el abrazo pues, se va a hacer igual porque somos todos colorados. Pero y ustedes el también hacen los partido- abrazos. Pero ustedes se van a abrazar. Yo no me abrazo con nadie, con mis No, pero- novias nomás. No, ustedes son periodistas, no son No, políticos. Ni a él no le quiero abrazar. HC con Fuerza Republicana se va a abrazar. Y se va a abrazar también, y no se van a abrazar Dionisio Amarilla con Efraín si gana la concertación. No sé, o no le van a recibir a Dionisio Amarilla, o no le van a recibir supongo que a... Dionisio va a apoyarle. Ellos tienen un candidato muy bueno en la interna de la también puede ganar, ¿por qué no, verdad? No, por eso. Ellos tienen un candidato bueno en la interna de la concertación. Nosotros tenemos 3 candidatos liberales. Tres. Y después hay un candidato del Partido Demócrata Cristiano. Hay otros 6 candidatos ahí. Sí. Si gana el doctor Sebastián Villarejo, yo le apoyo también a No, Villarejo. está bien. ¿Verdad? Y si gana, yo creo que si gana algún liberal, ustedes Y le si van a gana apoyar. Hugo Dionisio Amarilla con Hugo Fleita, por Le ejemplo. apoyo, claro. Ahí va, que sí. y el abrazo va a estar ahí. Le apoyo. ¿Hay una diferencia fuerte con Dionisio Amarilla o no? Yo no tengo Se dicen de diferencia. todo, yo le doy en las redes y se personalmente matan. no comparto su forma de hacer política, pero si estamos en la concertación,
es justamente porque queremos que se produzca la alternancia y queremos sacarle al Paraguay de esta pelea que no produce nada para los paraguayos. Ellos se pelean por su cupo, por quién maneja eso que decía el senador Riera, la franja verde, la amarilla, la roja, y es histórico eso. Siempre no estuvieron hace 30 años de democracia tenemos y siempre pasó lo mismo. Y los 5 años tuvieron ustedes. Y fueron los mejores 5 Pero años de los 30 años. el tema es que acá se le ataca Preguntale mucho a a la la oposición. Y el tema es que el Partido Colorado es el que gobierna. El Partido Colorado que bueno, gobierna, pregunto solamente porque yo veo que hay un ministro de varios aliados No. de ellos, por ejemplo, Bueno. del PP. Hay 4 ministros del PP. No son, yo Pero no sé. es quien gobierna, Son- un presidente colorado Son- que es responsable de todo. Yucio no, pero René Fernández del el PP. otro eran todos, ellos sabían quiénes estaban cuando en la interna perdió Peña contra Marito. Sabían el equipo de Marito y le apoyaban igual a Marito. Entonces, que se hagan responsables. Pero los ministros no son colorados. Pero entonces, por eso, Pipo, Pero es te vuelvo a responsabilidad de repetir. Marito, de finalmente. Marito, vamos a poner nombre a los De responsabilidades. ¿Quién Marito gobierna? y Marito, del entonces. Partido Colorado. ¿O el Partido Colorado son extraterrestres? No, pero el Partido Colorado no gobierna, Agustín. Eso es lo que no coincide contigo. No Entonces, coincide. ¿qué? Y el Pero, Partido Colorado ¿de qué? gobernaría si estuviera la No, NR pero, dictando ¿qué política. partido está en el gobierno? Ustedes gobernaban en la época del Lugo, el PLRA. Claro, No, éramos gobernaba el corresponsables. Lugo. Éramos corresponsables. La salud funcionaba. Preguntarle a la gente. Había remedio, medicamentos, atención médica. La tercera edad recibía su pensión de tercera edad. Había dinero, la economía no era un desastre como está hoy. No había. Entonces, es escándalo. Todos los santos días vemos escándalo tras escándalo. Ahora ya están detrás de las cooperativas. Eso es un escándalo enorme. Estos parlamentarios se fueron a sacar crédito y ni una cuota no pagaron. Están tocando la plata de la gente. Tiene 25 años. ¿Qué? Pasó el gobierno de ustedes, están ahí. ¿Qué? O sea, Agustín, yo creo que le sacan el culo a la jeringa. Está bien. Ahora, por eso te vuelvo a repetir. El único juicio que tiene que hacer la gente se va a dar el 30 de abril. Vamos a esperar. Yo no sé, no O el tiene 18 de sentido. diciembre. Ya, No, primera. claro, las internas, ¿verdad? Las internas. Por supuesto, nosotros vamos a definir quiénes son los candidatos. Ahora, yo creo, estoy seguro que el 30 de abril se produce acá la alternancia. Te digo, creo, por usarlo a caminar, se siente la gente. Hay colorado en la concertación. Colorado que no quieren saber nada de esta cúpula que gobierna su partido. Hay liberales que no quieren saber nada de Efraín tampoco. Probablemente están en otro movimiento interno y van a ver y le van a terminar apoyando. Está bien, pero discutamos de hechos concretos, no de lo que si va a pasar o no va a pasar. Te digo, hoy hay un partido que gobierna y hay varios partidos que están en la oposición. Vos lees la Constitución y cada uno tiene su rol. La oposición está para controlar al gobierno, hacer la denuncia que vinieron haciendo estos 4 años y medio, se hicieron no sé cuánto. 8 denuncias penales y después estuvimos también defendiendo todas las ¿Cuántos juicios políticos que se quedaron frustrados? juicios políticos, intervención en municipalidades, de gobernaciones, es decir, constantemente estamos Yo creo que- exponiendo técnicamente Yo creo todos que los la fundamentos. alternancia, esta es mi opinión, la alternancia se da en el modelo, no en los colores, porque ya hemos pasado, la oposición gobernó y al final hubo escándalos grosos, sonados de corrupción, inclusive. Y no hay presos. Entonces yo digo, la alternancia real es en el modelo, en la forma de gobernar. Yo creo que ahí se da la alternancia. Por supuesto, yo Pueden creo que- ganar los colorados, pueden ganar la oposición, pero si repetimos los vicios no cambia absolutamente Claro, nada. Y ya tuvimos la experiencia con la oposición es. también, Ahora, ¿verdad? te digo una cosa, Jorge, esos 5 años, le puedo preguntar a cualquier ciudadano en la calle, fueron los mejores 5 años de todos los 30 años de democracia. Y es cierto lo que decís, yo no creo que acá podamos discutir hoy una ideología, si es de izquierda, es de extrema derecha, o sea, acá la gente quiere soluciones, la Así gente no tiene la atención básica, no tiene lo básico. Respuesta a los problemas de la gente del día a día en el bolsillo. Nosotros Hoy nos se estamos siente peleando de algo que no le interesa a la gente. así mismo. Eso es lo que tendríamos que estar dando Claro. propuestas. Bueno, pues ustedes nos preguntaron algo, entonces le respondimos, pero te vuelvo a repetir, vos salís a la calle y la gente te dice, no hay trabajo, el 100.000 no vale más para nada, ¿verdad? No hay salud. No tenemos un centro de salud con una curita. El IPS es una estafa, es el seguro más caro. Y le diste 1.600 millones de dólares. Le dieron. O sea, Le dimos. de buena fe. Era una decisión que ibas a No, hacer en ese pero momento. correcto, no una decisión sabía. correcta, Coder. Claro. No, ese es el tema, o sea, no es que no hubo. ¿Cómo vos le vas a impedir recursos a Todos. O sea, el gobierno no puede quejarse de ayuda, falta de apoyo al Claro, al Parlamento. Siempre sistema de dijimos salud. eso, El sistema de siempre salud tiene que dijimos tener eso. dinero. Pero ¿qué pasa? Ese dinero va, vos acabas de decir, va a cualquier otro lado, menos a la atención de la gente. Se sigue dando, es que se sigue dando. Se necesitamos aprobaron más. hacer poco Necesitamos más tiempo para hacer. 200 millones de dólares. Se acaba de endeudar
endeudar el país para pagar sueldos. O sea, eso es mala gestión de aquí a la Y luna. el tema final está en manos de la justicia, no son tampoco los Sí. parlamentarios. La justicia La es la que tiene que impunidad actuar. es el problema. ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa con la juez? justicia? Y Porque la bueno. justicia es la que deja expirar los casos y deja que, Claro. que pasen los plazos y deja que se chicanee, y se chicanee, y se tal chicanee. cual. Está Tal bien. cual. Agustín, ¿cuál es tu lista? ¿Cómo es? La nuestra es lista 9 en la interna. ¿Qué lista va a ser en la general? La de ustedes. La alianza por Asunción. Los números van a irse. Vamos a Pero tener no que. va, no va a poder ser lista. ¿Cómo eran antes ustedes? Y éramos PLRA. No, pues, espera, ahora ya no. puntualmente, porque tenemos que cerrar. Sí. ¿Cómo yo voto por vos? Vos, si no estás afiliado al Partido Liberal, no podés votar en la interna por las listas parlamentarias. Sí. Los liberales tienen que votar, si quieren votarnos a nosotros, la lista 9, yo soy la opción 1. ¿Y diputada, vos? Yo estoy también opción 1 por la lista 8 del Partido Patria Querida, así que espero la confianza de la Y después gente va a de ser los lista afiliados. 8, ¿verdad? Lista 8, sí. Lista 8 nosotros mantenemos hasta el final y bueno, la numeración, Pero espero. él puede votar ahí. Él puede votar el 30 de abril, vos también. Yo, todos podemos votar menos Por usted. mí. Es lo que No, el 30 de abril sí. No, en la interna no tampoco. En la interna, si no son afiliados, no. Derecho. Bueno, yo estoy afiliado al PLR Pachaquería, entre paréntesis. Nunca me sacaron. Doble afiliación. Sí. Plenito. Bueno, te esperamos en la Después no me interna, sacaron. en la interna liberal. Entonces. Pues yo le iba a votar a Rocío. Él me Muchas vota a gracias. mí, ya está. Vos me dijiste ayer que Ya te dijo al aire, ya dijo al aire. Bueno, Al aire. La radio Hace rato también ya digo. digo, Sí, sí, sí. Bueno, hacemos pausa, pero antes el sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Sí, escuchaste bien. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellhelix.com.py. Bristol vuelve la LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles en todos los productos de la reconocida marca LG. Una cuota de regalo en todos los productos. Te regalamos una cuota en cada compra de 18 cuotas que realices. Solo pagas 17 cuotas de 18. Vuelve la heladera LG de 340 litros frío seco. 18 cuotas normalmente de 481.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 349.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver si alguien se atreve. Nadie va a trabajar. ¿Y qué van a hacer? ¿No van a sacar balazos, vio? Como sea. ¿Qué cosa? La propiedad de Propiedad ajeno. Otra vez, repetí otra vez, espera. ¿Cómo va ajeno? ¿Vaya ajeno? Ahí viene Mael. Penemba, Moico y me la pende cuatía. Ah, te jodas ya. P sentencia judicial. P sentencia judicial o a PM. P sentencia judicial o a PM. La jueza o firmada cuando va ley, vio. No va ley porque excedente fiscal. No amenaza. Excedente fiscal. Amenaza. Bueno, no hay problema, ya avisa. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Va ella vota. Va ella vota. Ah, bueno, se amenaza, ¿no? Ya se amenaza ya. Ah, prima ella vota, se ya pida, vio. Se ya pida, vio. Pea ni gore corapu, hoy ni la sentencia judicial. Sentencia judicial, Tranquilo. Ah, no va ley la sentencia judicial. No va ley. Bueno, muy bien, señor. Ah, eso, catane. Coapeteo y algo. Coapeteo y algo. Oh, un mago la ujier, han notificado, tengo a esa, o la ne firma, Pepe. Tranquilo. Bueno, no me discutir más, no tiene sentido. No. Vamos a seguir con nuestro trabajo. Vamos. De cora ellos guarda con propiedad. La INE, muy me la cuatía, la INE no me deja, güey. Es su casa. Es su casa. Otra semana. Ah, bueno, muy bien, señor, muy bien. Debemos ahora ya ponte la jugada. Claro que te amenazó y a mí también me amenazó. Dispararme y con su machete. A mí también. A mí me amenazó con garrotearme. No hay problema. No hay problema. Bueno, oima.
que estaba billete tía, pero no va a ver. Son cera, está intentando no va. ¿Cuánto o nada en la casa? Al todo o nada. Mira, mis amigos, yo ni soy abogado. Mi única arma es la justicia. Segundo, yo me de escopeta. ¿Entendés? Pago año por tal. Está cogiendo de pagamos en busca. Vale. Vale. ¿Mo a pagar? Muy me jueza, ven busca llamar una me plantera muy O sea que endere la jueza ni vende a huevo. No, yo de papirar, pero fiscal. Dego Juan Baez. Sea, Handego la oñe notifica. Juan Baez, ha de firmar la notificación. Va ese segundo no valemos ahí la jueza o decidía pues. Bueno, no hay problema. Anga y tengo de catumo, ahí pero bueno, oye más. Ya ves. Ya ves. Voy a presentar mango la juzgado, la juzgado ya y malandén se anajaco ahí. Bueno. Apenas no vale, vio. No vale la jueza va a firmar, güey. Jacinto Santa María, abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Marta González, viceministra de Tributación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Jacinto, esto que acabamos de ver, ¿qué es? Bueno, este es el Pacífico campesino defendido por ABC. Inocente, Es un señor que está invadiendo nuestra propiedad. Nosotros le hemos iniciado una demanda judicial hace tiempo. Lastimosamente no llegamos al punto en donde nos amenaza con publicarnos otra vez en ABC. Todo esto es derivación de la querella que le habíamos entablado a ABC Color a partir de publicaciones que le hicieron a la ex viceministra de Tributación por el único pecado de haberle cobrado impuestos a los que nunca pagaban impuestos antes, ¿verdad? Ahí encontraron un personaje como este al que le convirtió en una víctima para inventar una nueva historia sobre ella. Sí, nosotros tenemos el título de esta propiedad. Cuando medimos la propiedad después de comprar, en el 2007 ocurrió eso. Medimos la propiedad y nos dimos cuenta de que excedía la medida del título. Por poner un ejemplo, decía 350 metros de frente y en vez de 350 tenía 380 en el terreno. Entonces dijimos, acá sobra el terreno, vamos a cumplir la ley, vamos a ir al INDER, vamos a denunciar que existe un excedente fiscal acá y vamos a pedir que nos vendan en ejercicio de nuestro derecho de preferencia. Cuando sobra la tierra, vos tenés que decirle al INDER, acá sobra y quiero pagar y que ustedes me vendan esto para regularizar la medida de mi título. Eso fue lo que hicimos. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros hicimos la mensura judicial, hicimos el registro, se detectó la existencia del excedente, se comprobó, registramos en catastro, inscribimos el excedente a nombre del INDER. Le dijimos al INDER, véndanos ahora este excedente para regularizar las medidas de nuestro título. Este señor se enteró de que era un excedente fiscal, se fue y se metió ahí y así con escopeta nos tiene, ¿verdad? Hace años de esto, desde el 2009 que estamos con esto. O sea, ni siquiera era viceministra ella ni nada. Ella no era viceministra. La sentencia judicial salió en el 2019 que dice que este señor tiene que demoler la construcción que hizo clandestinamente ahí, ¿verdad? La jueza ordenó la demolición y se cumplió la sentencia judicial. No se demolió la vivienda de él, se demolió esta casilla de 4x4 que había construido para vender cerveza ahí, ¿verdad? Aquí está Juan Baez siendo entrevistado por ABC Color. Y tan descuidados fueron que aquí él denuncia la demolición de su vivienda y no se percata que las dos viviendas en las que él está viviendo están intactas, porque nosotros no hemos tocado la casa en la que vive él con su familia. Y nosotros lo que hemos echado es esta casilla de 4x4 como una cuestión testimonial. No fuimos nosotros, fue la justicia haciendo cumplir su propia decisión después de analizar nuestros títulos y todos nuestros derechos, ¿verdad? Y ponen un pasacalle aquí. Viva la libertad de expresión, basta de presión, titulación ya. Y miren quién es el que pide basta de presión, el que nos acosa con un machete y con machete y protegido por ABC Color. Pero esto es simplemente acá la cuestión, lo que yo quiero resaltar encontraron una historia, inventaron una fábula, encontraron un baudulaque como este, esto no voy a decir, lo digo yo, es un delincuente que ocupa una propiedad ilegalmente, machete y escopeta en mano con dos hijos vagos como él ahí al lado, y ABC utiliza eso simplemente para tratar de defender su historia
que es mucho más grosa y que le va a costar mucho más plata. Así mismo es. Y hoy aparece esto, Pipo, no sé si pueden ver. No sé, ahí no. Este es el último. Despojar de tierras es de significativamente corruptos. Este señor, ustedes pueden ver, no es una persona que habla bien el español, pero los titulares de los pasacalles que nos ponen en la propiedad que nosotros hemos adquirido legalmente, sin robarle a nadie, sin usurparle a nadie, es del año 2007-2008. Y este señor, que además de amenazarnos con escopeta y con machete, es el yerno o ex yerno de la persona que nos vendió la propiedad en aquella época. Por eso sabía eso. Por eso es que él supo bien cuando nosotros mismos en el año 2009, 2008-2009, hicimos el pedido al INDER, como explicó Jacinto, y pedimos la mensura judicial, que es la que determinó que efectivamente hay un sobrante. El señor, el ex suegro de este señor que nos vendió a nosotros la propiedad, le adjudicó o les entregó en herencia unas parcelas en otra área, allí en la misma zona, pero en otra área, de unas 3,5 hectáreas O sea, a no cada son sin uno. tierra tampoco. No son sin tierra. Él vendió, o sea, es esposa en realidad, vendió la propiedad y quiere quedarse otra vez en la parte que ya nosotros hemos adquirido. Esa es la realidad. Yo quiero señalar una cosa. Eso nos pasa por querer cumplir la ley. Si nosotros nos hubiéramos hecho lo en Botabú con el sobrante de tierra, no hubiera pasado nada. Pero como nuestro título decía 350 y tenía 380, dijimos, tenemos que cumplir la ley, tenemos que comprar estos 30 metros que sobran. Y fuimos al INDER. 2008, 5 de febrero de 2008, expediente 405. Acá está nuestro expediente. Iniciamos todo un peregrinar, gastamos un montón de plata, hicimos la mensura judicial, hicimos todos los trámites. Se va este señor y presenta su solicitud en junio del 2021. Coincidentemente, cuando nosotros presentamos la querella contra ABC por difamación y calumnia. A partir de allí empiezan los ataques inmisericordes. Y realmente yo quiero decir lo que le dije, quiero contarles a ustedes lo que le dije en una de las sesiones del juicio oral contra Natalia Zucolillo. Yo le dije a ella en la cara, usted nunca va a poder negar que usted me difamó, porque yo soy una persona honesta, señora Natalia, y he trabajado para mi país durante 5 años, recaudando $6 millones en promedio por día. Cuando llegué a recaudar, con todo el equipo por supuesto, $10,000 millones en los un poco menos de 5 años que estuve ejerciendo la función pública, allí me retiré, renuncié. Pero lo que no me imaginé jamás es que un año después, la señora Natalia Zucolillo, coincidentemente en los mismos días en que ella tenía que pagar un nuevo año el impuesto a la renta personal, empieza de nuevo a atacarme inmisericordia y despiadadamente. Y yo les quiero preguntar a ustedes, yo hoy soy una ciudadana común, una ciudadana de a pie. ¿Acaso no tengo derecho yo a que el Estado paraguayo me defienda en mi dignidad y en mi reputación, como dice el artículo, creo que 4º de la Constitución Nacional? Y eso es lo que yo he ido a reclamar a la justicia, de que haga justicia, que los jueces hagan justicia y le condenen a la señora Natalia Zucolillo, rodeada de sus pseudos sofistas asalariados, tratándome mal, despiadadamente, groseramente, todas las veces que se inicia un nuevo día, una nueva sesión del juicio oral que estamos llevando a cabo. Este es el resultado. Este es el castigo para una persona que cometió el pecado de cobrar impuestos a los que siempre se consideraron por encima de la Constitución, de la ley y de la por año no instituciones pagó de la ni su República. peso de impuestos, ¿no? Aclaremos. Inventaron ex titulares de la SED ligada a intento de vil despojo. ¿A ustedes les parece que un campesino que no habla español va a decir
que nosotros estamos involucrados en un vil despojo. Este es un invento de ABC. 15 de marzo del 2021. En junio del 2021 se fueron a fabricar un expediente en el INDER para tratar de defenderse de esto, que fue motivo de una de nuestras querellas. O sea, ya denunciaron algo que no ocurrió todavía, ya denunciaron antes de ellos. Sí, ellos denunciaron la supuesta versión de este señor. En junio, meses después de esta publicación, inventan un expediente en el INDER. Acá está la fecha. O sea, si no hubiera un caso Marta González, ABC nunca se hubiera enterado de este caso. O sea, si no hubiera sido Marta González la dueña de la propiedad, esto seguiría como ABC ha despojado de propiedad a todo el mundo. Después de esto, aparece este señor amenazándonos con una escopeta. Lastimosamente no hay tiempo para llegar a la parte del video en donde dice, "Acá sea pública llegita PM la ABC, o pública llegita ABC, sean boazata con ABC o pública llegita". Pausa cortita, venimos enseguida. Bueno. Venía tranquilo con Banco, viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Los sellos dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario, pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Jacinto Santamaría, ¿qué se viene ahora? Hay, un poco para acá me consultan, hay 2 juicios, ¿verdad? Que tienen ustedes. Nosotros tenemos 3 querellas contra ellos. 3 querellas. Sí. Un proceso es el que está llevando ya casi 2 meses de duración. En el otro juicio, el juicio comenzó un día, se extendió a otro día, el segundo día terminó el juicio, el juez dijo, dentro de media hora voy a dictar mi fallo. ¿Y saben cuál fue el fallo? Se absuelve a ABC porque la sentencia judicial en lo civil dictada en Paraguarí está mal. Un juez penal que descalificó una sentencia firme dictada en otro fuero, en otra jurisdicción. Violó su jurisdicción, violó su competencia y descalificó una sentencia firme. ¿El juez? El juez Juan Carlos Zárate Pastor. O sea, el juez tiene que jurar enjuiciamiento. Absolvió a los acusados y ahora nosotros estamos apelando a esa sentencia porque es realmente aberrante. ¿Y no le han anunciado el jurado de enjuiciamiento al juez? Vamos a ver qué hacemos después. Primero vamos a ir a apelación y después vamos a ver qué hacemos. Y después, lo último para cerrar, esto que ibas a mostrar, Jacinto. Solamente dejar en evidencia la miserable mentira a veces. Aquí dice que nosotros hemos derribado un humilde hogar de un pobre campesino. Derriban humilde hogar. Y aquí dice, ex viceministra derrumba vivienda de humilde campesino. Aquí está la foto del campesino respondiendo a una entrevista, siendo entrevistado por ABC TV. Y ahí está intacta, no una, 2 casas tiene en nuestra propiedad. Ahí están intactas las casas en donde él vive. Y aquí está la derruida casilla de 4 metros por 4 metros, que es lo único que nosotros echamos. Nosotros no echamos la casa en donde viven ellos. Doctor, una pregunta para redondear al final. ¿La justicia tiene miedo a veces? Yo creo que también hay jueces valientes que van a hacer justicia en algún momento. Por supuesto que hay jueces que tienen miedo, porque están siendo presionados y hostigados constantemente. Ustedes se fijarán, cada vez que nosotros tenemos una audiencia en el tribunal y el martes tenemos la continuación de uno de los juicios, el titular es, hoy continúa juicio contra la libertad de prensa. Y nosotros jamás hemos hecho algo para impedir una publicación. Más de 320 artículos publicaron en contra nuestra. Ya dejé de contar eso. Nunca hemos hecho algo para impedir una publicación. Sí hemos dicho, nosotros no vamos a accionar por haber publicado, vamos a accionar por haber mentido. Porque la Constitución dice que la ciudadanía tiene derecho a recibir información objetiva, veraz, responsable, no mentiras como estas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho fue querellarles por mentir, no querellarles por publicar. Pero de cualquier manera, cada vez que va a haber una audiencia, dicen, hoy se hace una audiencia más para perseguir a la prensa. Gracias, Jacinto. Vamos a seguir hablando. Gracias, doctora. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao.